Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde los hilos se llenan de magia y cada puntada da vida a la Navidad. Hoy seguimos con nuestra hermosa colección del pesebre navideño en Amigurumi. Y te traigo un personaje muy especial, Melchor, el sabio rey mago de barba blanca y corazón generoso, con su corona dorada, su capa elegante y su regalo para el niño Jesús. Este rey mago tejido a crochet será una pieza llena de encanto para tu pesebre navideño. Así que prepara tu gancho, tus hilos favoritos y mucha alegría, porque hoy tejeremos tradición, color y ternura en cada puntada. Y recuerda, si quieres completar tu colección con Gaspar, Baltasar y todos los personajes del pesebre, suscríbete y activa la campanita. Y bueno, hoy ha tocado el turno de nuestro rey mago Melchor. Miren, este es el último rey mago que nos toca realizar. Miren, aquí su coronita se saca, así como de todos los personajes. Y miren, así nos queda la parte de atrás, la parte de abajo, la parte de adelante. Y bueno, recuerda que para iniciar ya los detalles de Melchor, pues tú ya debes tener realizado lo que es la base. Miren, la base, el cuerpo. Debes tener realizada también la cabecita, los bracitos y también su túnica, ¿no? Porque pues ya hemos dado el paso a paso de este cuerpo base, ¿no? De tanto el cuerpo como la cabeza y los bracitos en el video donde dice cuerpo base para pesebre. De igual forma te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y también pues de la capita, que lo hicimos en 2 ocasiones, la repetimos, que es el mismo patrón de los otros 2 rey magos, tanto de Gaspar como de Baltasar. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a continuar. Recuerda los materiales para Melchor: color piel, color blanco, este color celeste, amarillo, rojo e hilo plateado, ¿no? Y los de bordar sería solo el café clarito para sus ojos y lo demás es el estambre. También realizamos, miren, el cofre, así nos ha quedado. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando el cabello de Melchor. Recuerda que estamos utilizando un ganchillo de 1.75 milímetros para todo el proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son aumentos de puntos bajos. Y vamos a hacer un aumento en cada puntito. O sea, eso quiere decir que nos debe salir 6 aumentos, porque tenemos 6 puntos. Entonces vamos a hacer aquí un aumento en el primer punto y así seguimos haciendo todos los aumentos hasta completar los 6 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Vamos a poner un puntito en la siguiente vuelta y aquí pues ya vamos a ir poniendo el separador de vueltas. Y vamos a repetir el patrón de un punto bajo. Vamos a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Y repetimos este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto abajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a realizar un punto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto y en el tercer punto haremos un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vueltita y vamos a iniciar con un punto bajo.
Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto, en el siguiente punto otro punto y en el siguiente punto, que sería el cuarto punto, vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a realizar la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto, ponemos el separador de vueltas, vamos 2 puntos, vamos tejiendo un punto en cada punto, ¿no? 3 puntos, 4 puntos y vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer nuestro primer punto y seguimos tejiendo puntos, ¿no? En cada puntito. Vamos 2, 3, 4, 5 puntos y en el séptimo punto sería, no, sexto punto, vamos a hacer un aumento, ¿no? Entonces aquí realicé 5 puntos bajos y un aumento y este patrón lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumentos y vamos a iniciar con un punto bajo. Vamos tejiendo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a tejer un punto sobre punto estos 48 puntos y vamos a hacer 5 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 5 vueltas de altura. Ahora recuerden que tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer este detalle que sería los detalles. Siempre esta última vuelta es la que le diferencia el cabello de los 3 Reyes Magos. Bueno, vamos a iniciar realizando un punto deslizado y ponemos el separador. Ya, vamos a hacer otro punto deslizado y finalmente otro punto deslizado. Hemos hecho 3 puntos deslizados. Voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 y voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Voy a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Ahora voy a levantar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto un punto deslizado. Ahora voy a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un punto deslizado. Levanto nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado, ¿no? Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y hago un punto deslizado. Voy a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Entonces miren, estos 2 últimos bucles que hice va a ser el patrón. Estos inicial que hicimos los dejamos ahí. Vamos a este patrón de 5 cadenas, un punto deslizado, 4 cadenas y un punto deslizado y vamos a repetir este patrón 18 veces, ¿no? Vamos a repetir entonces, repito, 5 cadenas, un punto deslizado, 4 cadenas y un punto deslizado y este patrón lo repito 18 veces. Listo, miren, yo ya terminé de repetir ese patrón y finalmente me sobran 1, 2, 3, 4 puntitos y en esos 4 puntos voy a hacer
4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y voy a cortar la hebra. Si ustedes van a coser la pieza, pues déjenle en hebra larga. Yo como voy a pegar, no es necesario. Entonces vamos a zafar de así de esta manera. Vamos a quitar este. Miren, y en el punto donde estaba el separador de vueltas, voy a ingresar así. Y voy a pasar esta hebra para atrás. Y luego esta hebra la pierdo aquí entre el tejido. Y listo, miren, así ya nos quedaría el cabellito, ¿no? Vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a continuar haciendo y vamos a hacer la barbita, ¿no? Pese que este proceso ya lo hemos repetido en la barbita de tanto de José, de San José y de Gaspar, pues les voy a volver a repetir aquí la barba que sería el mismo patrón, ¿no? Entonces vamos a levantar 27 cadenitas. Listo, miren, ya realicé 27 cadenas. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Así. Cojo lazada. Repito, otro punto alto doble. Ahora 2 puntos altos. Vamos a hacer 4 puntos medio, 4 medios puntos altos. 1, 4. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y finalmente vamos a hacer 3 puntos deslizados. Vamos a hacer flojitos los puntos deslizados. 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido sin levantar cadena y vamos a tomar la hebra de atrás del punto y vamos a hacer 3 puntos deslizados de nuevo. 1, 2 y 3, tomando la hebra de atrás. Ahora vamos a tomar el punto completo y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1 y 4. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1, 3, 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Finalmente, miren, me sobra 1, 2 y 3 puntos. Pero estos puntitos, miren, la cadena vamos a coger la de adelante, ¿no? Y vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido y vamos a de esta cadena coger ahora las cadenas de atrás y vamos a hacer 3 puntos deslizados, cogiendo solo la cadena de atrás. 1,
2 y 3. Ahora cogemos el punto completo y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1 y 4. Recuerden que estamos cogiendo el punto completo, solo los 3 puntos deslizados del inicio hacemos en bloque. Vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora vamos a hacer 2 aumentos de puntos altos. Aquí hago mi primer aumento. Vamos al segundo aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos, 4 medios puntos altos, 1, 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Y finalmente en estos 3 puntitos que me sobran voy a hacer, cogiendo la cadena de adelante, 3 puntos deslizados, 1, 2 y aquí está la última cadenita, 3, ¿ya? Y terminaríamos ya con la barbita. Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario, solo cortan un poquito aquí la hebra, zafan y le van a esconder. Miren, este es el derecho donde terminamos, ¿no? Donde terminamos esta vuelta es el derecho, ¿ya? Entonces en la parte de atrás esconden las hebras si es que ustedes van a pegar. Listo, miren, aquí tenemos el alambre de 22 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle circulito, ¿no? Vamos a hacerle circulito así con las manos. Tampoco es que nos tiene que quedar perfecta, ¿no? Pero aquí para ver el tamaño, de qué tamaño le vamos a hacer el circulito, vamos a tomar 2 centímetros de acá y 2 centímetros de acá aproximadamente y le vamos a unir así. Miren, espérenme un ratito. Y vamos a ir acomodando. Así más o menos, miren. ¿Sí ven? 2 centímetros de aquí y 2 centímetros del otro lado y unimos, ¿no? Y vamos a pegar esto con cinta, ¿no? Vamos a pegarle con cinta y luego le seguimos acomodando el circulito que quede más redondito. Entonces, miren, así con cinta ustedes le van envolviendo. Aproximadamente, como les dije, unos 2 centímetros le dejan, ¿no? Y van envolviéndole así, que no quede esto flojo, así. Entonces, como ya está aquí envuelto, si quieren darle otra vueltita con cinta le pueden dar, pero de ahí ustedes le van acomodando así el alambre que quede como más circulito, que no quede tan chato, pero no es que tiene que quedar el círculo perfecto. O si tienen algo circular le pueden, no sé cómo decirle, enrollar ahí para que les quede un poquito más redondo si es que desean. Si no, así miren, está ya bien. Aquí en esta parte ustedes van a observar que yo voy a utilizar el hilo dorado, que son para las anteriores coronas que hicimos, ¿no? Les estoy pasando un poquito de este video. Pero ustedes aquí, en vez del color dorado, van a utilizar color plateado, porque es para Melchor, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tomar el hilo dorado. Aquí les quiero explicar, miren. Yo aquí le voy a hacer con este hilo dorado que es delgadito, mide como casi 1 milímetro de grosor. No es el mismo grosor, miren, este es el estambre que estoy utilizando. Miren la diferencia, ¿no? Ya, este es más delgadito. Ahora, si ustedes pudieran conseguir uno más grueso, pues, pero es un poco más tieso realmente tejer con esto que es solo sintético. Como es delgadito, obviamente si yo voy a hacer 48 puntos que tengo que hacer aquí, me va a sobrar espacio y me va a quedar espacios vacíos en el alambre porque mi estambre, este hilo es delgado. Entonces yo voy a hacer el doble de puntos, ¿no? El doble de puntos que sería 96 puntos, ¿ya? Serían 96 puntos. Ahora, si ustedes no tienen el hilo este dorado y lo van a hacer con amarillo, con estambre amarillo, entonces ahí solo hagan 48 puntos, ¿ya? 48 puntos. Entonces, bueno, dicho esto,
vamos a tejer. Recuerden, si hacen con un estambre amarillo así del grosor que están tejiendo, este más o menos mide como el grosor es de un 1,5 milímetros, ¿no? Entonces hacen 48 puntos y van a hacer con amarillo. Pero si tienen ¿cómo es? Hilo dorado delgadito, hacen el doble de puntos, 96 puntos. Y vamos a hacer así de esta manera. Miren. Vamos a tomar esto así. Miren, le ponemos así. Le sacamos acá como que fuéramos a hacer mejor dicho, hacemos una cadenita así. El momento que ya hicimos la cadenita, ya podemos ir tejiendo normalmente los puntos en esta base, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, ay, no se me quiere coger, vamos a aprovechar a ir perdiendo todo esta hebrita también que está aquí desde el inicio, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a meter así y sacamos, es como que fuera un anillo mágico, hagamos de cuenta este alambre, ¿ya? Ponemos por debajo, miren, y sacamos lazada, tomamos por debajo y vamos tejiendo así, miren, debajo de cogemos la lazada, cogemos acá y cerramos. Y así nos vamos tejiendo, ¿no? Los puntos que sean necesarios, como yo les digo, delgado 96, el estambre normal 48. Listo, miren, ya me cubrió a mí toda esta parte de aquí, ya no se ve el alambre y los 96 puntos porque es delgado. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo debo sacar 48 puntos aquí, pero tengo 96, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un punto bajo, miren así, voy a hacer una vueltita más con dorado, punto bajo, le voy a poner aquí el separador. Entonces, si ustedes obviamente hicieron con el estambre grueso, con el estambre normal, hicieron 48 puntos, no tienen que saltarse ningún punto porque ya tienen los 48 puntos y ahí tejerían un punto sobre punto. Pero si están haciendo con algo delgado como este, van a hacer un punto, se saltan el siguiente y hacen el siguiente. Entonces ahí haciendo un punto bajo y saltándose un punto les va a salir 48 puntos al final, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso, ¿no? 48 puntos si es que tejieron con el estambre amarillo y con un punto bajo y se saltan un punto para sacar los 48. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 48 puntos y el último punto no lo termino de hacer. Voy a cortar la hebra porque voy a cambiar al estambre de color amarillo y hacemos el cambio como siempre solemos hacer. Listo, miren, el proceso que acabamos de hacer es el mismo proceso de todas las coronas, ¿no? Les puse ese pedacito que ya son de los videos anteriores porque es el mismo proceso con el alambre y todo, simplemente que aquí como es en Melchor debemos hacer con este hilo plateado, ¿no? De ahí es el mismo proceso. Y bueno, el último punto de esa vuelta que hicimos no lo termino de hacer y me cambio al color que sería amarillo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente vueltas de altura, ¿no? Y voy a tejer estos 48 puntos y voy a hacer 3 vueltas de altura de 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Entonces vamos a empezar con el detalle de la corona. Y vamos a iniciar con un punto deslizado. Vamos a poner el separador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena. Y en el mismo punto donde hicimos el punto bajo vamos a hacer otro punto bajo, así de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, miren así. Entonces se me va formando esta parte de aquí. Entonces les voy a repetir de nuevo ese patrón. Vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, levantamos 2 cadenas, hacemos nuestro punto deslizado en las cadenas, vamos a hacer otro punto bajo donde hicimos el anterior punto bajo, ahí mismo, y en el siguiente punto terminamos con un punto deslizado, así miren. Entonces vamos a ir haciendo este detalle. Sería entonces, ¿no? Cada triangulito de estos conlleva 3 puntos porque hacemos un punto deslizado en total, ¿no?
Aquí estaríamos haciendo un punto bajo, 2 cadenas, punto deslizado en las cadenas y retornamos a hacer otro punto bajo donde hicimos el primer punto bajo. Luego hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y luego para iniciar el otro volvemos a hacer otro punto deslizado y hacemos todo el proceso, ¿no? Entonces vamos a hacer de estas de aquí y vamos a repetir, como yo les decía, cada piquito en total 16 veces porque tenemos 48 puntos. Entonces ya hicimos 2, nos faltaría hacer 14 veces más hasta llegar aquí al marcador. Y listo, miren, así nos quedó. Aquí simplemente vamos a cortar la hebra y pues la vamos a pasar hacia atrás. Aquí donde estaba el separador de vueltas, nos ingresamos aquí y pasamos esta hebra para atrás y simplemente perdemos con la aguja aquí el estambre. Y miren, así ya nos queda la coronita, ¿no? Ahora vamos a hacer esta parte, miren, de acá de la corona. Vamos a hacer esto, vamos a utilizar estambre de color rojo. Este de aquí, miren. Y miren, encontré una nueva marca. Siempre estoy trabajando con la marca Nico, como yo les comentaba. La marca Jeans y la otra marca Amigurumi. Pero ahora encontré una nueva marca que ha venido, Cartopu se llama, ¿no? Y es igual, ¿no? Es igual el porcentaje, como yo les decía, miren, 51%, este es que es casi 50-50, 51 acrílico y 49 algodón. Entonces esta mezcla sí me gusta porque no se, miren, es suavecita y no se ve con pelusa para nada el acabado. Estoy utilizando esta también, ¿no? Por si acaso les comento, no sé si haya en su país. Ahora vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer así de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así. Como aquí tenemos 6 puntos, ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a realizar un aumento de puntos bajos en cada puntito, ¿no? Entonces, como tengo 6 puntos, voy a hacer 6 aumentos en total. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces, yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a iniciar con un punto bajo, vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto que ya lo realicé. En el siguiente vamos a hacer otro punto y en el tercer punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto que ya lo hice. Vamos 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto vamos a hacer un aumento, ¿no? Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta realizando un punto bajo y poniendo el marcador. Y vamos a hacer un punto. Vamos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta realizando un punto bajo y vamos a hacer, ya hice uno, vamos 2,
3, 4, 5, 6 y en el siguiente punto un aumento, ¿no? Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 48 puntos. Ahora vamos a hacer punto sobre punto, vamos a tejer estos 48 puntos y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta y ya le corté la hebra, ensarté la aguja y voy a hacer un punto falso. El punto que sigue me salto, paso por debajo del siguiente punto y me introduzco por donde salió la hebra yéndome para atrás. Entonces miren, este puntito se forma encima del puntito que nos saltamos. Miren, queda como un punto y simplemente esta hebrita la perdemos aquí tras del tejido. Así miren, de esta manera. Cortamos aquí la hebra y ya estaría. Miren, lista esta parte de aquí. Miren, el cerrado ni siquiera se nota, ¿no? Está muy bien ahí. Listo, entonces miren, esta parte de aquí pues la vamos a pegar luego ya cuando unamos las piezas. Esta va para acá, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a dejar a un lado y vamos a hacer la última pieza que sería este cofrecito, miren, de aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar estambre celeste, amarillo y el plateado. O también si no tienen plateado puede ser esto gris, ¿no? Un gris clarito. Bueno, entonces vamos a iniciar con el mismo tono que hicimos la capita, ¿no? La túnica, el manto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 puntos bajos. Vamos a cerrar este anillo mágico y vamos a hacer 6 aumentos, pero estas vueltas vamos a hacerlas cerradas, ¿no? Entonces tomamos, nos pinchamos aquí, miren, en el primero vamos a hacer un punto deslizado, vamos a levantar una cadena y ahí donde hicimos en el primer punto mismo vamos a levantar un punto bajo. Vamos a hacer que este será el nuevo inicio mejor dicho, el inicio de la vuelta, porque vamos a tejer en puntos, en vueltas cerradas. Ya hice un punto. Ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. Entonces voy a hacer en el siguiente punto otro aumento. Voy 2 aumentos. Vamos en el siguiente punto. Vamos 3 aumentos. En el siguiente punto 4 aumentos. En el siguiente punto 5 aumentos. Y en el siguiente punto vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces, miren, estos puntitos que se ven aquí ya saben que es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar. Eso no se teje porque no es punto, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el separador, vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo hacemos un punto bajo que será el inicio de vuelta, mejor dicho, ¿no? Entonces, ya hice un punto, entonces en esta vuelta voy a hacer un punto bajo y voy a hacer 2 aumentos seguidos. Hago uno, se me puso una pelucita, ya, 1, vamos 2 aumentos, ya. Ahora repito, voy a repetir lo mismo, un punto bajo. Y voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Repito nuevamente, un punto bajo y 2 aumentos seguidos. Un aumento y 2 aumentos, ¿no? Y finalmente otra vez, repito, un punto bajo y 2 aumentos seguiditos. Ya hice mi primer aumento y ahora voy con el segundo aumento. Miren, ya, ahora sí vamos a cerrar de nuevo esta vuelta. Hacemos nuestro punto deslizado, la cadena e iniciamos con el primer punto bajo en el mismo punto donde hicimos el deslizado, ¿no es cierto? Ya.
Ahora vamos a hacer, ya hice un punto, voy a hacer 2 puntos, en el siguiente punto hice el otro punto, ¿no? Vamos, en el siguiente punto voy a hacer un aumento, en el siguiente punto otro aumento. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y 2 aumentos, voy a repetirlo aquí 2 veces más. O sea, voy a hacer 3 puntos bajos, 2 aumentos, 3 puntos bajos, 2 aumentos y al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a cerrar la vuelta, pero como esta vuelta que sigue la voy a hacer en bló tomando solo la cadena de atrás, entonces hasta ahí tenemos 28 puntos, ¿no? Voy a sacar el separador, voy a hacer el punto deslizado tomando la cadena de atrás, levanto una cadena y ahí mismo hago un punto bajo, ¿ya? Ese es mi primer punto. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero tomando solo la cadena de atrás. Ya hice un punto y miren, así voy haciendo otro punto. Y así me voy punto sobre punto tomando la cadena de atrás. En total debo sacar aquí 28 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado, ahora sí cogiendo el punto completo. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y aquí pongo el marcador en el punto bajo. Ahora me voy a ir tejiendo de igual forma punto sobre punto, ahora sí cogiendo el punto completo. Y voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 28 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y el último punto no lo termino de hacer. No voy a cortar ninguna hebra, simplemente voy a terminar de hacerlo con este estambre de color amarillo. Vamos a pasar por aquí y bueno, vamos a amarrar. Vamos a hacer aquí 2 nuditos, ¿no? Sí. Y otro nudito ahí. Ya, 2 nuditos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer, no voy a cortar ninguna de las 2 hebras, ¿no? Simplemente aquí me voy a cerrar, miren así el punto, pero aquí voy a hacer una vuelta de puntos deslizados, ¿no? Entonces voy a primerito aquí a cerrar el punto, hago un punto deslizado, hago una cadena, aquí ya cerré mi vuelta. Como debo empezar a hacer puntos deslizados, ahí mismo voy a hacer otro punto deslizado que este será el inicio de mi vuelta, ¿no? Y pongo el separador. Ahora voy a continuar haciendo puntos deslizados. Recuerden esta vuelta hacerla flojita para que no se les complique la siguiente vuelta que vamos a hacer. Así que me voy a ir tejiendo 28 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a cerrar cogiendo la cadena de atrás. Hacemos nuestro punto deslizado, levantamos una cadena y aquí iniciamos realizando un punto bajo, ¿no? Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Y esta vuelta la voy a hacer en bló, o sea, tomando la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo puntos bajos, ya no deslizados, tomando la cadena de atrás estos 28 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque me voy a cambiar de color de nuevo al celeste, pero este color amarillo yo ya lo voy a cortar porque ya no voy a necesitar ahorita el color amarillo. Entonces aquí simplemente voy a hacer... Primero le voy a terminar de hacer el punto con el estambre color celeste. Y luego si jalamos este amarillo un poquito y vamos a hacer aquí un nudito, ¿no? Aquí vamos a hacer solo un nudito. Listo. Entonces aquí yo voy a hacer mi cierre de vuelta, pero tomando la cadena de atrás. Voy a tomar la cadena de atrás, voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena y vuelvo a hacer un punto deslizado ahí mismo, en el mismo punto, ¿no? Y pongo el separador.
Entonces aquí lo que voy a hacer, déjenme poner bonito el separador, ya. Voy a irme tejiendo, tomando la cadena de atrás, voy a irme tejiendo puntos deslizados, ¿no? Entonces voy a hacer 28 puntos deslizados tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos a cerrar la vuelta, pero tomando la cadena de atrás. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto voy a levantar en cambio un punto bajo. Y me voy poniendo aquí el separador en el punto bajo que hice. Entonces me voy a ir tejiendo estos 28 puntos, pero tomando solo la cadena de atrás. Ya no voy a hacer puntos deslizados, sino ahora voy a tejer 28 puntos bajos, tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí vamos a la siguiente. Ahora sí tomo el punto completo para cerrar la vuelta. Hago un punto deslizado, una cadena e inicio realizando mi primer punto bajo. Entonces voy a poner el separador. Y vamos a hacer un punto, en el siguiente punto hago otro punto, o sea, hice 2 puntos. Voy a hacer 2 disminuciones seguidas, hago una, hago 2. Y voy a tejer acá 3 puntos, 1, 2, 3. Y voy a hacer 2 disminuciones, una y 2 disminuciones. Nuevamente voy a repetir 3 puntos, 1, 2 y 3. Y repito 2 disminuciones, una y 2 disminuciones. Nuevamente vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3. Y repito 2 disminuciones, una y 2. Y finalmente voy a hacer un punto bajo. ¿Ya? Aquí no termino de hacer este punto bajo porque voy a cortar la hebra. Aquí sí ya voy a cortar esta hebra celeste. Y voy a añadir el color plateado. O puede ser gris si ustedes tienen, no hay problema. Entonces voy a terminar de hacer este punto con el color plateado. Termino de hacer. Y voy a hacer 2 nuditos con estas hebras. Listo, miren, aquí ya le hice los 2 nuditos en las hebras. Le puse para adentro la hebra y también ya le rellené un poco, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos primerito a cerrar la vuelta, ¿no? Cogiendo el punto completo. Vamos a hacer un punto deslizado. Una cadena. Y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo. ¿No? Vamos a poner ahí donde hicimos el punto bajo el separador de vueltas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Una y 2. Nuevamente vamos un punto bajo y 2 disminuciones seguidas. Una y 2. Vamos de nuevo un punto bajo y 2 disminuciones seguidas, una y 2. Y por última vez vamos un punto bajo y 2 disminuciones seguidas, una y 2 disminuciones seguidas. Ya. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Aquí antes de hacer la siguiente vuelta, rellenen si les hace falta rellenar. Aquí miren, tendríamos ya 12 puntos. Entonces vamos a rellenar lo que sea necesario y luego hacemos 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 6 puntitos. Ahora voy a cortar la hebra. Voy a ensartar la aguja. Y listo, miren, voy a ir pasando por cada una de estas 6 cadenitas. 1, 5, 5, 5 y 6. Vamos a jalar. Miren, se aprieta, se cierra. Ingresamos por aquí un poquito así.
Vamos a pasar alrededor de la hebra el estambre para formar un nudito. Ya miren, para que se apriete. Ingresamos por aquí mismo y salimos por abajo. Y eso sería todo. Miren, aquí ya nos queda así. Vamos a cerrar, vamos a cortar, diré, esta hebra. Y miren, ahora sí nos falta hacer ya el último detalle del cofrecito. Recuerden que aquí hicimos una vuelta en blow y nos quedan estas hebritas. Entonces vamos a tomar el estambre de color plateado con este puntito plateado hacia nosotros y vamos a insertarnos aquí, miren. Y nos vamos a ir realizando puntos bajos, nada más. Solo 28 puntos nos tiene que salir. Entonces vamos a hacer así nuestro primer punto. Ay, ya se me zafó. Entonces me voy a ingresar así. Voy a levantar una cadenita. Y me voy a ir haciendo punto sobre punto. Aprovecho para ir perdiendo esta hebra. Y me voy tejiendo puntos bajos. Así miren, un punto en cada cadenita, ¿no? Hasta llegar a 28. Listo, miren, ya terminé de hacer el último punto. Voy a cortar la hebrita. Voy a ensartar la aguja. Listo, entonces voy a terminar haciendo un punto falso, ¿no? Recuerden, me salto el punto, el que sigue y voy al siguiente por debajo. Y me ingreso por donde salió la hebra, me voy hacia atrás. Y ya, miren, entonces de aquí me meto por aquí y me voy a salir por acá arriba. Simplemente jalo la hebra. Y voy a cortar este excedente. Le acomodo acá la parte de abajo. Miren, y ya estaría nuestro cofrecito. Miren, se para y todo, ¿no? Miren, así nos quedaría ya el cofrecito. Y bueno, aquí ya terminaríamos de hacer nuestras piezas. Listo, entonces vamos a iniciar la unión de piezas. Vamos a dejar a un lado un ratito el cofrecito. Miren, vamos a tomar la carita y vamos a empezar colocando el cabello y la barba. Primerito vamos a colocar la barba, ¿no? Vamos a ver el lado. Bueno, este es el mismo proceso realmente de las demás piezas, ¿no? Miren, buscamos el centro, ponemos debajito del bigote y este extremo abajito queda de la oreja y el otro abajito de la otra oreja. Entonces así vamos a pegar o a coser la barba. Listo, miren, yo ya le pegué la barbita, nos quedó así. Ahora vamos con el cabello. Recuerden que hicimos aquí unos puntos deslizados. Esa parte es la que va hacia acá, ¿no? Entonces la vamos a colocar así más o menos. Miren, esta partecita de aquí va a quedar como arribita de esta ceja. Así más o menos como 1, 2 y 3 filitas visibles. Y el resto obviamente cae simplemente así. Entonces así va a quedar, miren esta parte, ¿no? Dejando 1, 2 y 3 filas visibles. Y bueno, si van a coser, cosan aquí, no los bordes porque estos quedan así, ¿no? Como el cabellito, miren. Entonces vamos a coser o a pegar. Miren, aquí ya le pegué, así nos quedaría ya pegado. Y ahora pues vamos a dejarle un rato a un lado la cabecita y vamos a coger el cuerpo y la capita, que es lo que vamos a poner. Bueno, la capita es el mismo proceso que hemos hecho en todas, ¿no? Este es el derecho. Miren, entonces cogemos el cuello y lo viramos así, justo, miren, miramos hasta donde están estas hebritas que se ven aquí visibles y vamos a pegar o a coser este cuello para que nos quede así firme, ¿no? Listo, miren, ya está así pegado, justo nos queda esta hebrita así, tomamos el cuerpo, siempre la parte de los cierres de vuelta queda hacia atrás, miren, y vamos a hacer el mismo proceso de todas las capitas, ¿no? Coger y pegarle así. Queda un poquito más abajo la capita del cuerpo y lo demás va colocado así. Miren, entonces vamos a coser o a pegar esto así, ¿no? Listo, miren, ya quedaría ahí pegado. Entonces aquí pues vamos a pegar la cabeza así, de esta manera. Miren, centro con centro, pegamos así, ¿no? O cosemos. Listo, miren, así nos quedó, perdón, pegada ya la cabecita. Entonces los bracitos, miren, vamos a colocar debajo del cuellito, contando 1, 2, 3 y en la cuarta le pego.
y quedan visibles 1, 2, 3 franjitas, miren. Y listo, miren, ya nos queda pegado los brazos, vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos con la corona y vamos a hacer el proceso así, de esta manera, miren. Vamos a pegarle así esta cosita y vamos a pegarle justo al ras del amarillo, miren, que se vea el plateado. Entonces vamos a pegar justo del amarillo, del color, miren, amarillo, hacia abajo, así, de esta manera. Entonces le bajamos que se vea el plateado, así, y ahí le vamos a pegar, miren, y nos quedaría así. Y listo, miren, aquí ya nos quedaría nuestra corona ya pegadita. Entonces ya terminaríamos con esto. Y miren, ya le puse también rubor en las mejillas, arriba de la naricita. Entonces ya nos quedaría básicamente nuestro Melchor. Y miren, así nos quedaría con la coronita puesta. Si ustedes desean, pueden pegarle como sea, pero yo le quise dejarla así. Entonces, miren, así con su cofrecito, miren. Entonces, espero que este tutorial pues les haya gustado. Voy a subirle un poquito la cámara para que le vean mejor completo ahí. Espero que este tutorial les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video en sus redes sociales, de seguirnos en nuestras demás plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, X como Amigurumis Castillo. Así que apóyenos siguiendo también en estas páginas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver este video. Y bueno, el próximo video que vamos a hacer es al pastorcito. Así que no se pierdan de estos videos. Activen la campanita. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.